Buenas noches. Vamos a intentar retomar lo de la semana pasada para enganchar con lo que sigue. ¿Okay? Los que no vinieron la semana pasada, pues los estoy poniendo en Facebook. Así lo pueden seguir, por lo menos si faltan una vez, que espero que no falten, pero si faltan, ahí están. Y después de retomar, desde ayer, dar los criterios de discernimiento, porque vinieron de la pregunta, ustedes recuerdan, bueno, pues si este sacerdote dice esto y el otro dice lo otro, y entonces yo dije, bueno, nosotros tenemos que tener un criterio también para discernir lo que tenemos que seguir, y les di algunos criterios, un criterio básico, que es el del que vamos a comenzar en el día de hoy, pero antes vamos a orar, nos vamos a preparar para escuchar la palabra de Dios, y en esa palabra de Dios encarnada que es Jesucristo, Jesucristo que viene a cada uno de nosotros en su palabra, en su persona, Jesucristo resucitado, y que quiere también llamarnos a cada uno de nosotros a seguirlo, porque estamos en este itinerario, en esta experiencia de las comunidades bíblicas, de ser continuamente y de no dejar de ser nunca discípulos misioneros, porque de eso se trata, de adquirir ese hábito del estar, del caminar, del seguir a Jesús, de ser sus discípulos. La Lección Divina pues tiene esa finalidad. Lección Divina, dijimos, no es solamente una teoría que dice qué dice la palabra de Dios, qué me dice, qué le digo, cuál es mi compromiso. Es una vida de oración de cada día. Es una lectura, recuerdan, orante, continuada, constante, de la palabra de Dios que va. Eso es la oración, transformando, porque uno se deja transformar por esa palabra que llega a su vida y que es Jesús mismo el que viene a ella. Por eso cerramos los ojos o los abrimos como mejor estemos, para concentrarnos, dejar todas las cosas y dejar a Jesús venir a nuestras vidas. Él va a hacer nuestra obra en el don del Espíritu Santo. Su obra, perdón, en el don del Espíritu Santo. Y desde ese silencio interior le pedimos a Jesús que nos enseñe también a nosotros por el camino hacia Jerusalén, como a las multitudes, como a los fariseos que le preguntan también, como a sus discípulos en la casa. Que lo que Él nos enseña penetre en nuestro ser, que se convierta en actitudes, comportamientos, decisiones, orientaciones de nuestra vida, que lo sepamos aplicar a las situaciones concretas de cada día. A veces escuchamos su palabra, pero esa palabra no penetra hasta el fondo de nuestro corazón. Seguimos empeñados en nuestras ideas, nuestros criterios, nuestras manías y costumbres. Por eso queremos dejarlo a Él, acercarse a nuestra vida, para que en el don del Espíritu Santo nuestro corazón no se endurezca, sino que sea ese corazón de carne profetizado por el profeta Ezequiel. Y ese don del discipulado, del ser misioneros, del convertir nuestro corazón de carne, se lo pedimos a Dios nuestro Padre por medio de su Hijo Jesucristo, en el don del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, entonces antes de seguir,
creo que en esa pregunta de los fariseos, ¿verdad?, con la intención de tentarlo, que le preguntaron a Jesús, vamos a leer el texto completo del capítulo 10, versículo 1 al 12. Llevamos tiempo en él, pero nos quedamos. Lo que haga falta, decía San Ignacio de Loyola, que no el mucho saber satisface el alma, sino el gustar de las cosas internamente. Y de eso es la relación con Dios. Gustar, porque solamente el gustar transforma. El saber puede quedar en la mente, pero el gustar llega al corazón, es un gustar en el espíritu. Capítulo 10, versículo 1 a 12. Y marchándose de allí, fue hacia la región de Judea y Transjordania, y lo acompañaban de nuevo multitudes, y como tenía por costumbre, les enseñaba de nuevo. Y se acercaron unos fariseos y le preguntaron si estaba permitido que un hombre repudiara a su mujer, para ponerlo a prueba. Pero él respondió y les dijo, ¿qué os ordenó Moisés? Y ellos dijeron, Moisés permitió escribir el libelo de divorcio y repudiar. Y Jesús les dijo, por vuestra dureza de corazón os prescribió Moisés este mandamiento. Pero desde el principio de la creación, varón y hembra los creó. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. De manera que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Y cuando estaban de nuevo en casa, los discípulos le preguntaban sobre esto. Y les dijo, quien repudie a su mujer y se case con otra, comete adulterio contra aquella. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Invocamos al Espíritu Santo para que abra nuestra mente y nuestro corazón para entender y para acoger su palabra. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creadas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos el saber obrar animados de este mismo Espíritu para gustar siempre del bien y gozar siempre de su consuelo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, seguimos desde el versículo 2, que es donde nos quedamos la semana pasada, si no recuerdo mal. En esa pregunta, si le es permitido al marido repudiar a la mujer, y desde ahí hablamos de la estructura patriarcal y machista que tenemos en nuestras culturas, y hablamos de algunos ejemplos concretos que reflejaban esa mentalidad patriarcal. ¿Recuerdan? Entonces se habló de ejemplos concretos también de algunos sacerdotes que decían ciertas cosas sobre cómo había que vestirse viniendo a la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, si este te dice esto y si este te dice lo otro, entonces ¿qué criterios nosotros tenemos para seguir, ¿no? Yo les dije, el criterio que cada uno tiene que seguir tiene que ser un criterio de descubrimiento personal. ¿A través de qué? A través, en primer lugar, de la experiencia que estamos haciendo en estas comunidades bíblicas. ¿Cuál es esa experiencia? La del ser discípulos de Jesús. ¿Cómo se convierte uno en discípulo de Jesús?
Pues orando con la oración. La oración, los sacramentos, la celebración de los sacramentos nos van a ayudar a adquirir el Espíritu de Jesús. Ese Espíritu, que es el don del Espíritu Santo, que nos va a dar la posibilidad de discernir las cosas. Pero no basta con eso. Desde su palabra revelada, que nosotros escuchamos en la Lección Divina, y que vamos conformando nuestra mente y nuestro espíritu a lo que Jesús sobre todo nos va enseñando en esta Lección Divina, porque recuerden que en la Biblia nos habla de quién, de una sola persona. ¿De quién? De Jesús, ¿verdad? Jesús nos va a revelar el Padre, Jesús nos va a revelar el Espíritu, y cómo interpretar también el Antiguo Testamento. Recuerda la transfiguración, desaparecen Moisés y Elías, y ahora es Jesús que se dirige ¿a quién? A sus discípulos. Entonces, ahora escuchando a Él, esa voz del cielo, mi Hijo amado, mi predilecto, escúchenlo. Ya no se dirigen ni Moisés ni Elías a sus discípulos, sino que se dirige ¿quién? Jesús, porque Jesús va a desvelar el sentido de las Sagradas Escrituras. En parte va a hacer esto también en este capítulo 2. Entonces, la Lección Divina nos da esa experiencia de discipulado en el seguimiento de Jesús, que nos va a hacer capaces de adquirir, en el don de su Espíritu, la capacidad de discernir. Pero ese discernimiento no tiene solamente como base esa experiencia personal, que puede ser también muchas veces subjetiva, y a veces dejarse guiar no por lo que Jesús le dice, sino por lo que uno se confunde. Entonces ahí ya tenemos otros criterios externos, que forman parte también de la interpretación de la palabra de Dios, y que formará parte también de nuestro criterio de discernimiento sobre un asunto determinado. ¿Cuál es ese? Nosotros leemos la palabra de Dios en, ¿dónde? En la tradición de la Iglesia de Cristo. Y esa tradición se va a manifestar a lo largo de la historia, en las celebraciones de la fe, como son los sacramentos, y en el llamado magisterio de la Iglesia, que va a ser el garante último y final de unidad entre todos los cristianos. Y ese magisterio, al fin y al cabo, está formado por los concilios importantes de la Iglesia católica, junto con los documentos magisteriales de los papas. Entonces, el criterio del magisterio es fundamental también para nosotros, discernir qué es lo que tenemos y por dónde tenemos que ir. Pero eso tocante a la fe, tocante a la moral. Por otro lado, las cosas que son discutibles. Son discutibles. Entonces no se condena a nadie ni se demoniza a nadie porque es una cosa discutible. Simplemente uno da sus argumentos, que pueden ser válidos, hasta que otro me dé unos argumentos mejores. Entonces es una cuestión de argumentación. No, hay cosas que son discutibles y que forman parte muchas veces de sensibilidades, de culturas distintas, de educación, de maneras de ver la realidad que cada ser humano va a tener, porque no todos venimos del mismo sitio, ni hemos nacido en la misma familia, ni nos hemos criado en el mismo país, ni tenemos la misma formación. Por eso en eso un criterio también que se viene a añadir es la formación continua. La formación continua. Leer. Eso ya cuesta más. Bueno, pues hoy está YouTube. Entonces, bueno, pues escuchemos en YouTube, ya si no nos gusta mucho leer, ¿verdad? Pues se ponen libros enteros hasta en YouTube. Entonces, la formación. Ahora que estamos hablando, ¿verdad?, del matrimonio, le dije que íbamos a hablar, y ya hemos hablado en cierto sentido, del Amoris Laetitia, que les pedí también, lean ustedes, sobre todo el capítulo 8, que ha sido el más polémico, pero que parecería una excepción a esta norma y a esta ley que dice Jesús, como si volviéramos nosotros también a esa dureza del corazón, y sin embargo, de lo que nos habla no es, no quita la dureza del corazón, sino que habla de la misericordia de Dios, de la que nosotros tenemos que hacernos eco en nuestras decisiones, en nuestra vida como Iglesia. Nosotros estamos llamados a anunciar el reino de Dios, que es un reino de amor, de misericordia y compasión, que no es un reino de condenación,
de juicio y de señalar con el dedo. Entonces, eso es lo que estábamos diciendo, la formación. Ahora decía, en estos días que he hecho yo, esta semana me la he pasado la semana leyendo de nuevo la Amoris Laetitia, porque surgió hace como en el 2016 creo, son 3 años. Recuerda que hicimos un taller para parejas aquí en la iglesia, partiendo del capítulo 4 de la Amoris Laetitia, que habla sobre el amor, analizando ese capítulo de San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, donde habla qué es el amor. Y hicimos, recuerdan, algunas sesiones, y que desde ahí surgió la pastoral familiar, y que desembocó después del 5.º encuentro en la catequesis familiar. Bueno, pues me lo he tenido que volver a leer para refrescar, y no me he leído solamente ese capítulo, sino toda la exhortación apostólica. Ahí hoy se pone en duda, y algunos empiezan a hablar también de todo el sínodo, dijimos también de la Amazonía, ¿verdad? Pero ahí se juega también quien está presente en ese sínodo, que es el Papa, y el que está animándolo, y que también lo está apoyando, y que va a surgir un documento magisterial, ya dijimos. Bueno, pues ahí surge lo que es el tema del primado del Papa. Pues ahí también me he repasado también otro libro, porque uno ha leído, pero hay gente que tiene más memoria que otro, ¿verdad? Entonces para refrescar, ¿de dónde viene? Porque aquí no se trata solamente de decir, Mateo dice que le dio las llaves, que sobre esa roca edificaré, Juan dice, tú eres pastorea mis ovejas, pastorea a mis corderos, y ya como le dijo a Pedro, entonces ya el Papa es así. No, ahí hay un trámite, que es el trámite de la sucesión apostólica, y en este caso del primado del Papa, cómo se ha ido desarrollando y viviendo a lo largo de toda la historia de la Iglesia. Y ese es el paso que muchos que no son católicos, sino que están en las iglesias cristianas protestantes, les cuesta asumir. Ese paso del Pedro, ¿verdad?, al Papa, de Pedro al Papa. Pues ahí también la historia de la Iglesia nos habla cómo se ha dado ese paso. Ha habido un fundamento, y eso es lo que se llama, ¿qué?, la tradición de la Iglesia. ¿Qué les quiero decir con esto? Que tenemos que estar continuamente formándonos. Es que nos confunden, es que se nos dicen, qué bueno, confúndase, busque, investigue, vaya formándose un criterio. Entonces busque, consulta, a ver qué libro me aconseja, qué de más allá que yo puedo consultar, en el que yo puedo leer y puedo ir formándome ese criterio que es propio de los cristianos adultos. Pero si es que yo nunca he estudiado, padre, si yo nunca... también pueden decirse, a mí lo que más me cuesta es estudiar. Bueno, pues en su modo, a su estilo, háganlo, pregunten, consulten, y qué les parece. Entonces también consultar, preguntar a personas. El caso de las comunidades también nos ayuda a ir formándonos un criterio. Eso creo que es importante a la hora de no confundirnos, y que no nos confundan que este dice lo otro, que este dice lo demás allá. Muy bien, me confunde, significa que hay opiniones diversas. Si hay opiniones diversas, ¿qué significa? Que todavía tengo que profundizar en el tema. Todavía yo no lo tengo claro. Y si no lo tengo claro, ¿qué tengo que decir? ¿Irme detrás de aquel que me lo pone claro? Muy peligroso eso. Claro para aquel, pero piense siempre que va a desconocer otros elementos, que una persona que acentúa ciertos aspectos se deja a las espaldas otros aspectos. ¿Y eso qué pasa? Eso confunde, eso es malo. Eso es malo. A lo mejor me hace sentirme inseguro, pero malo no es. ¿Criterios personales? Claro, así es la vida es la confusión. ¿A qué me tiene que llevar? A la búsqueda. A la búsqueda. Y si yo no he llegado desde esa búsqueda, ¿verdad?, a una idea más o menos que se va esclareciendo, a un camino que se va recorriendo, pues no tengo que cambiar de camino. ¿Por qué tengo que cambiar de camino? Porque alguien me dijo esto, y así sí que me lo dijo claro, y nadie me lo dijo tan claro como él. Sí, pues tú lo vas a seguir a él, pero no vas a seguir a Jesús. Lo vas a seguir a él, pero no vas a seguir a Jesús. Eso en relación a lo que decíamos de la mujer, ¿verdad? Hoy tenemos criterios asumidos en nuestra cultura,
que los cristianos tenemos que tener mucho cuidado, dijimos, a la hora de presentar ciertos discursos. Ciertos discursos que siguen siendo discursos machistas, para que entiendan el término, lo digo, ¿verdad? Yo no suelo usar, digo, patriarcales, porque es de la sociedad dominada por el varón, o varoniles, vamos a decir como quieran ustedes, pero ese es el dominio del hombre sobre el varón. Y lo que le preguntan a Jesús va en esa línea. Lo hacen para tentarlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí las tentaciones son varias cosas. En primer lugar, le proponen la práctica de la ley según la había prescrito Moisés en el libro del Deuteronomio, creo que es el capítulo 24, pero cuando yo digo capítulo, si yo no lo leo, no me hagan caso, verifiquen, porque yo para los números soy muy malo. Entonces, desde el Deuteronomio, ¿verdad?, al que le dicen, bueno, Moisés, por la dureza de vuestro corazón, ¿es lícito repudiar? Ya lo dijimos, ese repudio o ese permitir divorciarse estaba sobre todo, era un derecho, era una prerrogativa del hombre, del varón, ya lo dijimos. De ahí surgió todo ese discurso. Y como esa prerrogativa del varón, ahora Jesús, en este Evangelio de San Marcos, capítulo 10, al final, en su respuesta en la casa a los discípulos, lo va a poner como, no solamente al final, sino en medio también, remitiendo ¿a quién? Al libro del Génesis, capítulo 1 y capítulo 2, que al principio los creó varón y mujer a su imagen y semejanza, y al final dirá, si el hombre repudia a su mujer y se casa y se une a otra, comete adulterio, pero si la mujer repudia al marido y se casa o se junta con otro, comete adulterio. Entonces, la igualdad. La igualdad en el derecho, la igualdad en el pecado, en la responsabilidad de las acciones. En la responsabilidad de las acciones. Aquí vamos siguiendo. Era en el pueblo judío, había solamente el derecho del hombre a repudiar a la mujer. Algunos han estudiado diciendo que hay casos en los que a lo mejor aparece también alguna mujer que repudia al hombre, pero bueno, son casos muy aislados, en el pueblo judío. Sí, en la periferia del pueblo judío, entre los romanos y los que dicen los judeo-egipcios, esos sí tenían esa práctica del repudio también por parte del hombre. El adulterio estaba condenado por la ley antigua a la muerte, a pena de muerte. Me preguntaron, ¿para el hombre y para la mujer o solo para la mujer? Para los dos. Para ambos. Pero se aplicaba con más crueldad para la mujer. Pero la ley está hecha sea para el hombre que para la mujer en el sentido del adulterio. Lo digo por una pregunta que me surgió. Bueno, vamos a dar otro pasito más, porque la trampa está. O Jesús apoya la ley o está en contra de quién? De la ley de Moisés. La pregunta se la hicieron para tentarlo. ¿Y cuál es la tentación? Es saber si Jesús apoya o no apoya la ley. ¿Es la primera vez que surge en el Evangelio de San Marcos esta posición? Ha surgido ya en otras ocasiones donde Jesús ha interpretado y se ha opuesto a la ley, o la ha interpretado en una manera distinta. ¿Se acuerdan de alguno de ellos? La ley del sábado. ¿Cuál es el escenario? Hacer bien el sábado. Los discípulos, ¿recuerdan? Bueno, la curación en sábado, los discípulos que recogían espigas en sábado, ¿recuerdan? De trigo. Bueno, ¿y qué les dijo Jesús? Que el Hijo del Hombre es dueño del sábado. ¿Qué nos está diciendo ahí? Que Él es el dueño de la ley. Que Él es el que ha creado la ley, es dueño del sábado, el Hijo del Hombre. Cuando Él cura en sábado también, que cura también al paralítico. ¿Recuerdan al paralítico? Sí. Bueno. ¿Quién tenía poder para perdonar los pecados? Solo Dios tiene y puede perdonar los pecados. Pero aquí, ¿quién perdona los pecados? Jesús. ¿Qué estaba diciendo Jesús ahí? Que nos está revelando que Jesús es Dios. Porque Él perdona
al paralítico. ¿Qué es más fácil? ¿Recuerdan? Sí, Es decir, tus sí. pecados o levántate y Y lleva. lleva tu cama. ¿Cómo se perdona? Miren que aquí no solamente Dios se pone, Jesús no se pone solamente en el puesto de Dios, sino que va a cambiar el modo en el que en el pueblo judío se pensaba que se perdonaban los pecados, que es ¿cuál? El sacrificio o los sacrificios en el templo. ¿Recuerdan? Ofrecidos por el sumo sacerdote, sobre todo Yom Kippur, el día de la gran expiación. Bueno, pues Jesús, perdonando el pecado, dice, ya no se necesita ir al templo para que se le perdonen los pecados, porque el Hijo del Hombre puede perdonar los pecados. Ahí va también otra ley que Jesús, no era una ley, pero era una tradición que va a comparar con la tradición de los hombres. ¿Cuál es? ¿Es ilícito pagar impuestos? No. No. Cuando hizo esa afirmación de que a vino nuevo, odres nuevos. ¿Refiriéndose a qué? Las enseñanzas que trae no las pueden comparar con las de la antigua. Sí, pero estaba el texto, yo creo que venía después de la pregunta sobre el ayuno. El del ayuno, porque no se puede manipular a Dios por medio de ayuno, considero que es... Bueno, por medio de ayuno, es decir, ahí también hay una clara, un claro texto donde Jesús nos está diciendo aquí hay un vino nuevo. Claro, San Juan ya nos dijo cuál era el vino nuevo, ¿no? El de la boda de Caná, la sustitución de la ley por el vino del amor y el don del Espíritu Santo. Pero San Marcos nos va ya dando textos donde Jesús está mostrando su autoridad para dirigirse a la ley. Y aquí también lo va a hacer una vez más, porque le va a preguntar por lo que les mandó Moisés a ellos. ¿Recuerdan? Por lo que les mandó, y Moisés les mandó, ¿a quién? A ellos. No sé si Jesús se sitúa fuera de la ley o por encima de la ley. En la transfiguración que dijo Jesús, Moisés y Elías desaparecen, después una nube que los cubría, y ¿quién quedó? Jesús allí solo con ellos. ¿Y qué es la voz de la nube? Este es mi Hijo amado, escuchadlo. O sea, ya no es ni Moisés ni Elías, ya dijimos, ¿verdad? La ley y los profetas que le hablan a los discípulos de Jesús, sino ¿quién es el que le habla a los discípulos de Jesús? Jesús mismo. Jesús mismo es el que habla a los discípulos, a sus discípulos. Y por eso aquí, en esa pregunta con intención de tentarlo, nosotros ya sabemos que Jesús está o es dueño de la ley, porque es precisamente en él que está la plenitud de la revelación. Se va a manifestar, San Mateo lo va a decir de otra manera distinta, la plenitud. He venido a traer la ley a su cumplimiento, a su plenitud. Por lo tanto, le va a dar el significado adecuado. Otra de las tentaciones que le pueden dar es saber a qué escuela pertenece. Porque si es lícito repudiar a la mujer, San Mateo, dijimos, pone por cualquier motivo, San Marcos no pone eso. ¿Por qué? Porque ya explicamos que había dos escuelas de rabinos, una que era más estricta y otra que era más laxa, más complaciente, más permisiva, vamos a decir, respecto a las causas por las que se podía repudiar a la mujer. Vamos entonces a seguir avanzando en el versículo 3. A 5, ¿alguien puede leer? Versículo 3 a 5. Él les contestó, ¿qué les mandó a ustedes Moisés? Dijeron, Moisés permitió divorciarse de la esposa, dándole un certificado de divorcio. Entonces, él les contestó, ¿qué les mandó a ustedes Moisés? Dijeron, Moisés permitió divorciarse de la esposa, dándole un certificado de divorcio. Entonces Jesús les dijo, Moisés les dio ese mandato por lo tercos que son ustedes. ¿Qué les mandó Moisés? ¿Quién es el que les ha dado la ley a ellos?
Moisés. Moisés les ha dado la ley, y la pregunta, por lo tanto, ya sí va directamente en la línea de la ley de Moisés, en la ley de Moisés. Entonces, como se sitúe Jesús, ahí está la tentación. Se acercaron a él para tentar a Jesús. Pero, ¿qué mandó Moisés? ¿Qué mandó Moisés? ¿O qué les mandó Moisés? Algunos ponen también la primera persona del plural, como para decir que Jesús se distancia de ese mandato. Ese mandato no es para todos, sino que es ¿para quién? Para ellos. Para ellos. Entonces, la misma pregunta que hace Jesús, a la que ellos contestan, no contestan ellos, Moisés nos permitió, sino que dicen, Moisés permitió. La respuesta que ellos hacen es que lo que Moisés dijo es para todos, no solamente para ellos. Ellos se empeñan en que esa ley no solamente es válida para ellos, sino que esa ley es válida para todos. Mientras que Jesús les vuelve a decir que por lo obstinados que ustedes son, les dio Moisés a ustedes este mandamiento. Por lo tanto, les dio a ustedes este mandamiento. ¿A qué se dirige entonces Jesús? Nos está diciendo que la ley del repudio, aunque esté en la ley de Moisés, no corresponde al designio, a la voluntad, al querer de Dios. Entonces, ¿a qué corresponde si está en la ley? Si lo dice Moisés en el capítulo de Deuteronomio, capítulo 24, ya lo leímos. ¿Alguien quiere leerlo? Para revisar, para refrescarlo. Deuteronomio 24, 1, 4, a ver si no me había equivocado. Deuteronomio 24, para que diga, ahí está la ley de Moisés. Y eso va a ser importante. ¿Usted lo tiene? No, 24, 4. 1, 4. ¿Ya lo tiene? 4, 1, 4. Si un hombre toma a una mujer y se casa con ella, puede ser que le encuentre algún defecto y ya no la quiera. En este caso, escribirá un certificado de divorcio que le entregará antes de despedirla de su casa. Habiendo salido de su casa, puede ser la mujer de otro. Pero si éste también ya no la quiere y la despide con un certificado de divorcio, o bien si llega a morir este otro hombre que la tomó como mujer suya, el primer marido que la repudió no podrá volver a tomarla como esposa, ya que pasó a ser para él como impura. Sería una abominación a los ojos de Yahvé que la volviera a tener. No manches la tierra que Yahvé te dará en herencia. Ya no puede volver. Una vez que está repudiada, que me equivoqué, no, te la perdiste, dice la Se la perdiste, dice la ley, ¿verdad? Bueno, es la ley de Moisés. Es la ley de Moisés. Entonces, ahí tenemos un caso como Jesús responde ante una pregunta, pero tiene que superar una contradicción. Entonces, ¿dónde está la indisolubilidad del matrimonio? Porque aquí es la Biblia quien dice que se puede hacer. Pero Jesús dice que no se puede hacer, dirá que no se puede hacer. ¿Por qué? Porque al principio se remitirá a la creación, que vendrán los versículos después, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Moisés dio esta ley? Da una interpretación que es por la dureza de vuestro corazón, esclerocardía. Ahí viene esclerocardía, esclerosis múltiple. Esclerosis múltiple del corazón, está completamente duro. Y ahí viene también lo que Ezequiel dirá de convertir el corazón de piedra en un corazón de ¿qué? De carne. De carne. Entonces Jesús
va a quitar en primer lugar ese corazón de piedra, la esclerocardía, ese corazón de piedra lo va a ablandar para convertirlo ¿en qué? En un corazón de carne. Y ese corazón de carne se va a convertir en corazón de carne por el don del Espíritu Santo, que nos va a capacitar para vivir la realidad del matrimonio indisoluble y según el proyecto de Dios. Entonces, este texto está en la línea del seguimiento de Jesús, que tiene sus exigencias que llegan también a la relación entre el hombre y la mujer. Como veremos, una relación que ya nos está anticipando y nos está ya enseñando que se tiene que realizar en un corazón no de piedra, sino un corazón emblandecido, un corazón tierno, un corazón de carne, en el amor que vamos a recibir en el convertirnos discípulos de Jesús. Sin eso no se va a poder vivir la exigencia que Jesús nos da. Ya nos está diciendo algo, que no todos van a poder vivir esa realidad y ese ideal de matrimonio y ese proyecto de Dios que Él va a proponer, sino que sí lo van a poder vivir, ¿quién? Aquellos que son sus discípulos. Ellos sí se acogen, el don que Jesús les va a dar en el Espíritu Santo, van a poder vivir esa unidad entre el hombre y la mujer que Jesús va a expresar en esa unidad originaria de la creación, cuando Dios creó al hombre y mujer a su imagen y semejanza, y por eso abandonan para crear una sola carne, un solo ser. Entre el judaísmo había una concepción que después del pecado de la idolatría, Moisés había dado como una ley inferior a la primera ley. Y que este mandamiento de Moisés también estaba en la concepción del judaísmo. Había quien decía estas cosas. Por lo tanto, lo que dice Jesús no es nuevo del todo. Va en una línea también. Pero no todos estaban de acuerdo en esto. Sobre todo porque iba contra la ley de Moisés. Entonces decía, no, hay una ley que es inferior, como una segunda. El pueblo recibió después de la idolatría como una segunda legislación que decían ellos era inferior, de rasgo más bajo que la primera. La insistencia de Jesús ya dijimos en el vosotros, en 10.3 y 10.5, mientras que los fariseos omiten el uso de este pronombre. Entonces resalta que esa ley es para ellos, mientras que los fariseos piensan que se aplica a todos. La respuesta de Jesús nos va a subrayar en el marco de referencia en el que hay que interpretar esta ley. ¿Cuál es el marco de referencia en el que se interpreta esta ley? La dureza del corazón. O sea que el divorcio, esa ley de permiso de repudio con un acta de divorcio, es por la dureza del corazón de las personas que no han podido vivir el matrimonio tal como Jesús lo va a presentar, de una sola carne, un solo ser, según el designio del Creador. Seguimos versículos 6 a 9. ¿Hasta aquí va bien? ¿No hay preguntas? ¿Está claro? ¿Vuelvo a decir lo que pasa? ¿Está claro? Ustedes saben que cuando no hay preguntas es por dos motivos. No entendieron, no oyen. No. No ponen atención. No es porque no entendieron, no. O una de dos, que lo entendieron todo muy bien. O la segunda, porque yo lo expliqué todo muy mal. Que eso también, por eso pregunto, mejor tengo que explicarlo de otra manera. ¿Hasta ahora vamos bien? ¿Seguimos? Sí, padre. Pues vamos a leer de los versículos 6 a 9. ¿Quién quiere leer esos versículos? Aquí. Pero al principio de la creación Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse con su esposa, y serán los dos una sola carne. De manera que ya no son dos, sino uno solo. Pues bien, lo que
Dios ha unido, que el hombre no lo separe. Sí. Bien, pues ahí tenemos la respuesta de Jesús ante una ley de Moisés, que está en la Biblia. Jesús responde ¿con qué? Con otro texto de la Biblia, es decir, con el origen. Al principio no fue así, el libro del Génesis. Recuerda, no en el Evangelio de San Marcos, pero hay algunos textos, en otro Evangelio, el Evangelio de San Mateo, el Evangelio de San Lucas también, donde Jesús responde también a alguien con textos del Antiguo Testamento. ¿A quién? ¿No recuerdan? No lo han hecho. ¿Pero dónde? En el desierto. ¿Cuándo es tentado por quién? Por Satanás. Cuando convierte este pan, esta piedras en pan, si tienes hambre, si verdaderamente tírate del cenáculo del templo, ¿recuerdan? Bueno, pues ahí responde con qué, con textos escriturísticos. Se acercaron los fariseos ¿para qué? Para tentarlo. Para tentar a Jesús. ¿Cómo responde Jesús? Con los textos de la Sagrada Escritura. Y vemos que aquí la Sagrada Escritura dice dos cosas distintas y Jesús le da el criterio hermenéutico que se llama de interpretación. ¿Cómo tenemos que interpretar este texto? Esta ley de Moisés hay que interpretarla ¿desde dónde? Desde la dureza del corazón. Desde la dureza del corazón. Pero ahora, entonces, ¿cuál es la ley o la auténtica ley? ¿Cómo hay que interpretar? ¿Y qué es lo que Dios quiere del matrimonio? Si no está permitido repudiar, y eso Moisés lo permitió, entonces dice Jesús, al principio no fue así. ¿Y qué pasó en el principio? Y ahí cita el capítulo del Génesis, capítulo 1 y capítulo 2, que vienen de los dos relatos de la creación del hombre en el libro del Génesis. Recuerdan que hay dos relatos. En el primer relato se acentúa que Dios creó ¿a quién? Al hombre y a la mujer, y los creó a su imagen y semejanza. Él no dice que los creó a su imagen y semejanza. Jesús va a citar solamente que al principio los creó hombre, varón y mujer. Y hembra. Varón y hembra, o sí, macho y mujer. No macho y mujer. Bien, entonces, ¿cuándo vamos? Capítulo 1, versículo 27. ¿Lo quieren leer o basta con eso? Ya lo hemos leído. Los creó varón y mujer. Entonces, ahí tenemos que la base de lo que va a decir después se encuentra en que Dios los creó como hombre y mujer. No es que los creó solamente hombre, no es que los creó solamente mujer. O sea, que creó el ser humano en la dualidad y complementariedad ¿de qué? De varón y hembra, de hombre y mujer. Eso está significando iguales en dignidad, distintos para complementarse. Y ese fundamento que después se va a expresar a su imagen y semejanza lo creó, pasa al capítulo 2, podía seguir, porque después le va a dar el mandato de crecer y multiplicaos. Y no es extraño y no es por casualidad que después de este texto, el Evangelio de San Marcos, seguidamente va a poner un texto donde Dios bendice ¿a quién? A los niños de la casa. Porque está hablando precisamente el fruto de ese amor, ¿quién va a ser? Los niños. Por eso va a decir, dejar que los niños se acerquen a mí. Es como una llamada también del discípulo que vive en el matrimonio, ¿verdad?, a vivir también esa relación con los niños, que es fruto del amor, que es la vida humana. El texto del Amoris Laetitia, después de hablar del amor, va a hablar de la educación de los hijos. Y se lo aconsejo, léalo, es muy bonito, los que tienen hijos sobre todo. El Papa llega hasta detalles muy prácticos de la educación, actitudes fundamentales que son buenas para la educación de los hijos y actitudes que también sirven cuando nosotros, como coordinando y liderando y siendo servidores, llevando comunidades, también cómo tenemos que transmitir y acompañar a las personas en el crecimiento en su fe. Hay sobre todo dos palabras, después voy a hablar de ellas,
porque dijimos que este ideal no se le puede presentar sin más a la persona. El matrimonio es indisoluble, entonces si te casas, te aguantas hasta la muerte. Que Dios te bendiga. Escuchen, recuerden que el mandamiento, en primer lugar, ¿qué ha pasado con ese mandamiento? Se ha roto o se ha permitido el libelo de repudio con el acta de divorcio. ¿Por qué? Por la dureza del corazón. Pero esa dureza del corazón, Jesús quiere quitarla. En ese proceso de seguirlo hacia Jerusalén, ¿recuerdan? ¿Cómo ha quitado Jesús la dureza del corazón o cómo nos la quita con el don del Espíritu? ¿Y qué ha hecho el Espíritu Santo? Los 8 primeros capítulos del Evangelio de San Marcos. ¿Qué ha hecho Jesús con nosotros? Enseñarnos, acompañarnos y liberarnos. Expulsión de demonios, de espíritus inmundos, de curación de enfermos, ¿recuerdan o no recuerdan? Y de perdón, sobre todo, de los pecados. Esa es la liberación que hace que nuestro corazón ya no sea esclerocardía, es decir, duro, que nuestro corazón no sea duro, sino que podamos en el seguimiento de Jesús construir un amor para siempre. Y piénsenlo, que ese amor construido para siempre no es soportarse para siempre, sino crecer en el amor y vivir a gusto los dos el uno con el otro. A eso tiene que llevar el amor. Si no, es que algo no está funcionando, se tienen que parar y tienen que volver a empezar. Tienen que volver a empezar, a volver a decirse perdón, a volver a decirse gracias y a volver a pedirse permiso. Yo creí que a volverse a casar. No. A volver a pedirse, eso lo va a decir también el Papa, el amor y Leticia. Tienen que volver a empezar, porque desde Jesús tiene que ese corazón que tiene que hacerse que blando, porque si no es una carga, es un yugo. Ya veremos que también ese unirse puede ser entendido como yugo, un yugo impuesto, y ustedes no tienen que vivir el uno junto al otro como un yugo impuesto. Les repito de nuevo, ¿cómo nos formamos la conciencia? ¿Cómo llegamos en la experiencia de discipulado, la oración, los sacramentos? El magisterio, la formación. Lean para crecer, no se queden. La Moris Leticia, léanse ese capítulo 5 y ese capítulo 6 y ese capítulo 7, 4, 5, 6, 7, donde el Papa les da unos consejos para que crezcan. Léanlo, medítenlo juntos, háganlo juntos en casa. Es muy importante. Hagan cosas para crecer como pareja, como un matrimonio. No se dejen llevar por la rutina de cada día, porque si no, se van apagando ustedes. ¿Y saben qué pasa cuando uno no se forma y uno no crece? Que se aburren el uno al lado del otro. ¿Saben por qué se aburren? Porque hablan siempre de lo mismo. No tienen cosas nuevas que hablar, como no sea de los demás, ¿no? Y eso de lo que menos hay que hablar. Entonces, como no tienen nada que hablar, se pueden hablar de los demás. Es cierto, padre, es cierto. ¿De quién hay que hablar? De Jesús. De Jesús y de las cosas de la vida y de lo que van descubriendo, de lo que van aprendiendo, de la experiencia que están haciendo, de las dificultades que tienen, de las alegrías, de los momentos que pasan. Todo eso hay que hablarlo y se tienen que escuchar y tienen que soltar. Tienen que buscarse momentos para hacer eso. Tienen que buscarse, no se dejen llevar por la rutina. No caigan en el desaliento de ya lo tenemos, ya nos toca nada más que aguantarnos hasta el final. Porque si no, al final va a pasar también que le van a dar el libelo de repudio. El uno al otro se lo van a dar. Entonces mejor no llegar a eso. Mejor no llegar a eso. Creo que es importante tener ese criterio, compartir a esos niveles en el matrimonio. Aprovechemos ser discípulos de Jesús. Camino de Jerusalén significa que también tenemos que negarnos a nosotros mismos y convertirnos en sus discípulos. Es decir, hay que crecer en el amor. Hay que crecer en el amor. Yo tengo que crecer también en mi donación a la comunidad. Ustedes tienen que crecer en su matrimonio, en su familia, como esposos, como papás, como hijos, como trabajadores, ¿verdad? Tenemos que crecer como comunidad.
Los laicos tienen mucha responsabilidad dentro de la iglesia, más que los sacerdotes, casi. Y dice, sí, nosotros no lo pensamos, y por eso el sacerdote no nos podemos dormir, porque si nos dormimos, digo, entonces ¿qué le estamos diciendo a ellos, verdad? Muchas veces, entonces por eso es importante estos procesos que hacemos juntos, los unos y los otros. Entonces, ahí tenemos ese principio, en el principio, hombre y mujer. Segunda parte, por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá ¿a quién? A su mujer. A su mujer para formar una sola carne con ella, un solo ser. Está el aspecto carnal, sexual, espiritual del ser. Por lo tanto, también el formar un solo ser va ligado al aspecto de la sexualidad. Por eso un acto sexual entre un hombre y una mujer nunca es solamente eso. Implica un sello más profundo en la persona. Por eso, tenerlo y hacerlo fuera del contexto de un amor, de entrega para siempre, queda también como una herida profunda en el corazón humano. ¿Cómo educar a nuestros jóvenes también en eso hoy? Complicado, ante una sociedad que parece que te conocí hoy y mañana ya amanecimos los dos en la misma cama. Sí, yo sé que así pasa, por eso. Y educar en esos valores, en el valor de la amistad, en el valor del compartir, en el valor del diálogo, en el valor de la preparación, en el valor de la unidad de la persona. ¿Cómo vamos a formar un solo ser con la persona si nosotros estamos divididos interiormente? Si por un lado van nuestros sentimientos, por un lado van nuestras pasiones, por un lado van nuestros deseos, y por un lado van nuestros sueños, y por un lado nuestros pensamientos, y por otro lado va nuestra profesión, y por otro lado... Estamos, por eso esquizofrénicos somos, tenemos tantos mundos, pero no sabemos integrar en toda esa variedad de mundos en un solo proyecto personal, en un momento determinado también común, compartido con otra persona, ¿verdad? Como es, en este caso, la unión conyugal. Bien, no es fácil, por eso Jesús, a la hora de seguirlo, nos está diciendo, hay una esclerocardía, que Él la va a cambiar en un corazón de carne, y por eso, para vivirlo, yo le voy a poner lo que Dios quiere, es lo del principio. Abandonará al hombre, a su padre y a su madre, se unirá a su mujer. Ese abandono, ¿qué lo provoca? La atracción para convertirse ¿en qué? En una sola carne. Es decir, una unión que puede estar provocada solamente por un sentimiento, vamos a llamarlo así, no es sentimiento, pero vamos a llamarlo así, una actitud de la persona que hace que abandone ¿a quién? A su padre y a su madre. Vamos a decirlo en otras palabras, por un amor más grande que el que se profesa al padre y a la madre. Por un amor más grande, porque es el único capaz de después crear la nueva familia en la unidad del hombre y la mujer. Esa nueva familia que va a ser vida, y si no es vida, pues sí va a ser fecunda, porque hay parejas que no tienen hijos, pero forman un solo ser. ¿Y dónde está la fecundidad? Puede estar en muchos aspectos de la vida, porque hay personas que no tienen hijos, ¿verdad? No han podido tener hijos. Entonces, por eso no se frustra ese proyecto de comunión entre los dos, de formar un solo ser, de formar una sola carne. Por eso, ¿qué es lo que hace que se abandone al padre y a la madre? En un principio, la complementariedad. Es decir, el hombre y la mujer no están hechos por Dios para vivir solos, sino para vivir unidos, en una relación de complementariedad. Ahí entonces, ¿por qué los curas no se casan? Eso es otra vocación. Por el reino de Dios. Eso es otra cosa. Es por el reino de Dios. Entonces es un motivo que es distinto, por la dedicación completa al reino de Dios, que implica también la comunidad cristiana. Entonces, ¿está llamado el hombre y la mujer a estar solos? No. Están formados a complementarse, a vivir la unidad entre ellos. Y esa vocación que Jesús remonta a los orígenes, es una vocación que viene ¿de qué? ¿De una institución social? No. ¿De una
fuerza interior que hace que el hombre abandone ¿a quién? A sus padres. Que es la atracción y la complementariedad de los sexos, y eso al final, para formar un solo ser de una sola carne, eso es el amor. El amor tiene que construir un solo ser. Un solo ser. De dos personas, un solo ser. Sin negar la identidad de cada uno, un solo ser, ¿verdad? Alguno decía, no sé si era Peggy, un escritor francés, decían que el amor no es pensar los dos los mismos, sino aprender los dos a mirar en una única dirección. No significa negarse el uno al otro en su identidad, sino aprender desde su identidad los dos a mirar en una sola dirección, ¿verdad? Bueno, eso es una imagen, es la unidad que se... A ver, usted diga algo aquí que está hablando, díganlo todo. Usted, ¿Es verdad? Usted tiene experiencia, a ver, díganos. Le digo que mire mi dirección para que seamos felices. La dirección del... Padre, Usted diga que mire ella en su dirección. la semana pasada fuimos a Las Vegas porque cumplimos 44 años de casados, por eso no venimos. Ese es un pecado. Felicidades. Felicidades por los 44 años. La semana pasada. Las Vegas es el ciudad del pecado. Para los que van a pecar. Para los que no van a pecar en muchas cosas bonitas en Las Vegas. De que se pueden disfrutar. Yo no pequé porque no jugué, padre. No vamos a entrar en eso ahora. Porque si no entramos en otra cosa. ¿Qué hora es? 8:31. 8:30. ¿No hay preguntas? Sí. Entonces ahí cómo se puede poner la Santísima Trinidad. Dios Padre, Hijo en esta entrega de amor y Dios Espíritu Santo. Porque Dios es amor, ¿no? Sí. Sí, bueno, después que sea imagen... Vamos a ver después, porque no voy a desarrollar toda la teología cristiana bíblica sobre el matrimonio, Está solamente en una dirección que es la indisolubilidad, la unidad, crezcan hasta ahora, pero hay algunos textos, sobre todo Efesios. Jesús va a decir, al principio ¿cómo fue? Hombre y mujer, por eso abandonará el padre y a la madre, ¿verdad? O sea, el matrimonio querido por Dios es un matrimonio de unidad para siempre, unidad en el amor, Pero San Pablo va a convertir el matrimonio en Cristo una vez muerto y resucitado, que eso Cristo no lo dice, ¿verdad? Pero él una vez muerto y resucitado, San Pablo va a decir que el sacramento, que el matrimonio hay que asimilarlo, y es un misterio que hay que referirlo ¿a quién? Él habla de la muerte y la resurrección de Cristo, entonces este misterio yo lo refiero al hombre y a la mujer en el matrimonio. Y entonces se convierte en ¿qué? En sacramento. Esa unión natural, porque aquí lo indisoluble que Jesús declara es el amor natural, ¿verdad? Pero para nosotros lo indisoluble en el matrimonio es el sacramento. De tal manera que dos personas que se casan también por amor, pero un día se separaron y se juntaron con otro, nosotros no lo consideramos como divorcio, sino que lo consideramos como un matrimonio no válido, porque no ha sido un matrimonio sacramental y celebrado según las normas de la Iglesia y el derecho canónico. Eso es lo que se llama que hay que pedir el lack of form, la falta de forma canónica. No se ha celebrado según la forma canónica de la Iglesia, entonces la Iglesia no lo reconoce como ese matrimonio indisoluble. Entonces el matrimonio indisoluble va a pasar a ser el sacramento del matrimonio. Aunque aquí Jesús nos está diciendo que el matrimonio, que lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre, es el que se da en la creación. El que se da en la creación independientemente de que sean o no sean, como nosotros consideramos hoy, sacramento. Ya me perdí. Yo también. Eso es de lo más complicado. Eso porque algunos dicen, ¿qué es o cuál es el matrimonio indisoluble? Todo matrimonio humano, también el no cristiano, el que no se celebra en el Señor, es indisoluble. Si es verdadero amor, es indisoluble.
porque el amor no se rompe. El amor, siendo participación del amor de Dios, nosotros creemos que el amor natural es indisoluble. Pero hay situaciones humanas donde ese amor, dureza de corazón, no se da. Y entonces se rompen los matrimonios. O la Iglesia, cuando alguien tiene fe, ¿verdad?, y se descubre a Jesucristo y quiere después celebrar su matrimonio, a lo mejor ha tenido otros matrimonios anteriores, pero ahora está actualmente con otra persona con la que está recorriendo ese camino. Entonces, para que pueda seguir viviendo su matrimonio y convertirlo en sacramento, ¿qué tiene que hacer la Iglesia? Declarar nulos y no válidos los otros matrimonios anteriores que ha tenido y que se rompieron. Pero si hubiese sido auténtico amor, no se hubiese roto. Claro. Si solamente el amor los hubiese llevado, hubiesen sido, el amor en sí es para siempre, es eterno, porque es participación en amor. Pero el nuestro está teñido de pecado y de egoísmo. Entonces, por eso nosotros somos infieles, por eso nosotros no llegamos a vivir ese amor en la totalidad humana. Pero el amor en sí mismo, toda pareja humana que no sea sacramento, si se casan con verdadero amor, son indisolubles. Padre, No sé si me estoy explicando ahora, o he Sí. confundido en una cosa. No, padre, ¿verdad? padre, una pregunta. ¿En qué caso se puede hacer nulo el matrimonio? ¿Y en Es qué otra caso cosa. no? A ver, el caso de nulidad lo veremos más adelante, vamos a acabar el texto primero. Ah, ok. Después hablaremos de Porque eso. yo me confundo con esto. Ya, sí, la culpa la tengo yo, que voy pasando de una cosa a otra. Pero a veces son temas relacionados que para que vayamos pensando que ahí están. Ahí están. Pero de momento, lo que yo quisiera subrayar es esto. El matrimonio es indisoluble, es un amor, y si es auténtico amor, creado por Dios, de tal manera que el hombre y la mujer dejan al padre y a la madre para unirse, ese amor es para siempre. A ver por ahí. Los que no se casan, que viven libre, pero tienen un amor el uno por el otro, que han vivido hasta 60 años juntos, tienen hijos, bisnietos, y nunca se casaron. O sea, él se la robó a ella y han vivido así, sin casarse. ¿Es un amor indisoluble o no? Es un amor de hecho, es un matrimonio de hecho, que se llama. Sí, pero... Son las parejas de hecho que se llaman, algunas parejas de hecho que son realmente uniones conyugales, de las que habla la palabra de Dios. Porque han sido fieles, porque han sido hasta los últimos días, han crecido, han vivido juntos, se han respetado, es un amor fiel, ¿no? Es una pareja que llamamos de hecho un matrimonio de hecho. Lo que pasa es que no es reconocido porque no se ha celebrado en sacramento. Es decir, si una persona tiene fe, entonces lo más lógico es que se case con la Iglesia, ¿no? Claro. Que celebre el sacramento. Tenga en cuenta que la celebración tal como la conocemos hoy del sacramento del matrimonio es tardía en la Iglesia. Antes había, por el mero hecho de ser católico, de ser un matrimonio entre bautizados, con el consentimiento mutuo ya era considerado sacramento. La obligación del sacerdote y de la bendición del sacerdote es posterior dentro de la Iglesia. ¿Para qué? Para hacer frente, siempre venimos con la dureza del corazón, a los matrimonios clandestinos. O sea que había matrimonios que ni se sabían que existían ante la comunidad. Entonces ellos los dejaba desprotegidos también a ellos ante la ley canónica, y si algún día se daba un divorcio o se separaban, alguien tenía las de perder y normalmente era la mujer. Entonces la regulación del matrimonio con la institucionalización en el sentido de según unas reglas canónicas y de unos rituales con un contrato aparece más tarde dentro de la Iglesia. Siempre ha habido formas distintas asimilándose a las distintas culturas. Normalmente el matrimonio cristiano ha asimilado las formas matrimoniales del Imperio Romano cuando empezó, y de otras culturas según la Iglesia se haya extendido por otras culturas. Pero tal como lo conocemos hoy es algo que viene tardíamente después de varios siglos de experiencia en la Iglesia, que ha hecho decir no, según estas reglas, porque así se garantiza el derecho de los dos cónyuges y también hay un compromiso delante de la comunidad. Ese compromiso no se lo dan a ellos solos,
sino que es, al ser delante de la comunidad es garantizado, es decir, a la comunidad también somos signo del amor de Dios, tienen una misión que vivir ante la comunidad cristiana, de ser signo del amor de Dios a la humanidad por medio del amor de Cristo a su iglesia, como dirá San Pablo en la carta a los Efesios. No sé si ahora... Las cuestiones después canónicas son distintas. Es que aún todavía estoy... ¿Está perdido? Todavía, claro que sí. ¿En qué está perdido? A ver. Si está hablando, dice que el amor en sí es prácticamente el sacramento en cuanto a la... No, el sacramento es el amor entre dos personas que son discípulos de Jesús, bautizados. Ok. Ahora, si dos personas, que creo que en el mundo van a haber cantidades de parejas que no se han casado por amor, pero han contraído ya el matrimonio por el sacramento del matrimonio. Entonces, si en esa pareja no hubo amor, simplemente hay el matrimonio sacramental, entonces, ¿en dónde quedan esas parejas? Definitivamente. A ver, el principio hoy de un matrimonio es el amor. Claro, el amor de entrega, el amor de oblación, no el amor que algunos presentan como un sentimiento bonito, o como un gusto, como una pasión. No es el amor erótico, no es el amor tampoco de agape, es el amor caridad, que es un amor de entrega vivido de una manera conyugal, exclusiva y para siempre entre un hombre y una mujer. Entonces hay muchos sacramentos en los que no hay amor, o en los que el amor es inmaduro, o en los que, sí, claro que los hay, muchísimos. Y ellos a lo mejor quieren en algún momento separarse porque no hubo amor desde No hubo amor y por lo tanto ni pudieron reconstruirlo. Normalmente hay que intentar reconstruir esa relación siempre, hacer todo lo posible, para descubrir si realmente, porque el amor muchas veces no es un sentimiento, es una decisión. Es una decisión de proyecto común con otra persona, de fidelidad, es una decisión de crecimiento, de compartir una vida para toda la vida y entregarse el uno al otro. Por eso digo que muchos confunden el amor con un sentimiento. Por eso hay que trabajar ese amor. Hay que trabajarlo con el diálogo, hay que trabajarlo con el compartir, hay que trabajarlo con la creatividad, hay que trabajarlo. Ya lo sabemos, pero es difícil, ¿verdad? Hay muchos casos, como dice, que se han casado, han celebrado sacramento y te das cuenta que no hay una base de amor. ¿Por qué? Porque la persona es inmadura, porque la persona no es consciente del todo lo que hace. Recuerden lo que hablamos del pecado, que para que una persona cometa un pecado, ¿qué tiene que hacer? Saber que es pecado, que la materia sea materia de pecado, si se refiere al pecado grave, también al pecado venial, y ser libre al cometer esa acción. Ese tercer aspecto es el más complicado, porque tener la libertad completa, la libertad puede estar coaccionada por muchos factores, y repito, eso es doctrina de la Iglesia Católica tradicional. Algunos, por eso hacemos la distinción, que el Papa Francisco la va a hacer y la recuerda, entre lo que es el pecado objetivamente hablando, es decir, la ley está ahí, esa ley no se toca, es ley divina, es revelación y por lo tanto es inmutable y por lo tanto no hay gradualidad en la ley. Pero lo que sí hay es que subjetivamente, cuando uno comete un pecado que a lo mejor objetivamente está contra la ley, subjetivamente a lo mejor no se le puede imputar como tal, como pecado grave o como con la gravedad con que la ley dice que ese pecado tiene. ¿Por qué? Porque la persona no es libre, o porque la persona no ha asimilado todavía esa ley, no la ha personalizado, porque la persona no conoce o la conoce confusamente, o no sabe muy bien. Hay personas que venían a confesar y algunos dicen, no, te tienes que confesar. Sí, está bien. Tú conoces en cierto sentido lo que está bien y lo que está mal. Pero ¿cuántas personas han abortado presionadas por una situación realmente complicada? ¿Verdad? Entonces esa persona dice, no, está en pecado grave, ha cometido un asesinato. ¿Ha dejado de cometer un asesinato? No, es un asesinato el aborto, ¿verdad? ¿Es un pecado grave? Sí, es un pecado grave. ¿Se le puede imputar como pecado grave a una persona pobrecita que ha estado realmente coaccionada, sumergida en el miedo, en la vergüenza? ¿Se le puede imputar como un pecado grave a esa persona? No. Ahí está la situación. Esa persona no tiene el grado de madurez y de libertad suficiente en el amor
humano pasa muchas veces eso. Ahora vamos a ir. Volvemos a su pregunta. Hay muchos matrimonios que se han celebrado sacramentalmente y no ha habido amor. Bien, es cierto. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Intentar prepararlos para el amor, acompañar, de nuevo, acompañarlos. O sea, las personas que vienen a nuestra iglesia para casarse, ¿qué tenemos que hacer? Intentar que vivan un proceso de descubrimiento de Jesucristo, de las exigencias del Evangelio, del amor de Dios gratuito, que eso entre, que penetre en su vida y aprendan desde eso a amarse el uno al otro, ¿verdad? Es lo que intentamos hacer con la catequesis familiar, ¿recuerdan? Hemos iniciado ese proceso para acompañar también a los papás en ese proceso sacramental de los hijos y que ellos también puedan descubrir la belleza del sacramento del matrimonio e intentar prepararlo. La Amoris Laetitia del Papa Francisco va en esa dirección. Primero allá. Que antes también los padres escogían el novio de la hija. Sí, antes se les imponía, pero era costumbre. Hay personas que llegaban a amarse incluso sin tener una base de amor y sí, bueno, eso era como una lotería, dicen algunos, ¿no? Pero así es, las culturas han cambiado. Hoy gracias a Dios, yo creo, como muchos creemos, hay otros motivos, aunque también hay muchas más ambigüedades, porque esa libertad de la que usted habla viene después también de un proceso de sanación, y hay muchas parejas que están juntas de una manera insana. Es lo que se llama las relaciones, ¿cómo se las llama? Enfermizas, ¿cómo? Disfuncionales. Sí, son relaciones disfuncionales, pero los psicólogos usan también otro tipo de terminología. Tóxicas, ¿no? Son relaciones tóxicas. Es decir, que parece que al principio se complementan, pero después se llegan a odiar. ¿Por qué? Porque su relación no ha estado basada en una decisión libre, sino en un sentimiento, en una pasión, en una esclavitud de la misma persona. No, iba a decir lo mismo que sí, antes los papás forzaban a las hijas más que todo a casarse con personas que ellos elegían. No le daban a la muchacha, se puede decir, la libertad de elegir libremente a la persona con que se quería casar. O además, si había sido violada, la forzaban a casarse con esta persona aunque no lo quisiera. Entonces esos son los matrimonios que son no tóxicos, que se pueden que se pueden anular. La iglesia los puede anular. Sí, claro, esos son los casos típicos. Hoy en día están, porque nuestra cultura es distinta, ha habido coacción, ¿verdad? Falta de libertad, que eso serían los casos que usted está proponiendo y viendo. La iglesia los declara nulos. Es decir, no existe ese amor que hace que el hombre abandone a su padre y a su madre y forme con su mujer un solo ser. No van a formar nunca un solo ser, van a ser dos extraños conviviendo juntos. Van a ser dos extraños no solamente conviviendo juntos, sino con hastío incluso, viviendo juntos el uno al lado del otro, ¿verdad? Y eso es lo que decía, esa es tu cruz, decían algunos antes, ¿verdad? No, ha sido duro, situaciones duras. Bueno, eran épocas, dicen, no podemos valorar lo que se vivía en una época con lo que vivimos en esta época. Hoy se valora mucho la libertad, gracias a Dios. Hay un exceso, la libertad se entiende como libertinaje, como hacer cada uno lo que quiere. Bueno, antes de acabar con esto y de seguir, acompañar siempre, ¿verdad? Acompañar. Y hay una cosa que quisiera también yo compartir en esto de acompañar a la comunidad, porque creo que es importante, a veces no nos entran muy bien las cosas, o no las entendemos muy bien. Todo lo que estamos dando aquí sobre el discipulado, desde negarse a sí mismo, cargar con su cruz, ponerse los últimos, ponerse al servicio de los demás, todo esto son, como diría, los criterios, los valores del reino, la experiencia del discípulo. Vayan
dejándola entrar dentro. Y cuando ustedes organicen cosas en nuestra parroquia, sirvan a la comunidad, ejerzan sus ministerios, acuérdense de esas cosas. Acuérdense de esas cosas. Porque eso es lo que va a hacer que a la hora de ustedes organizar actividades, organizar acciones de evangelización, ser catequistas, vayan viviendo como una misión, como discípulos misioneros, su misión. Eso es lo que se llama precisamente una comunidad adulta. Ese es el trabajo que yo estoy intentando hacer con ustedes. Ese es mi acompañamiento que yo estoy haciendo con ustedes. ¿Para qué? Para que ustedes a mí no me necesiten para nada ni me mencionen. Porque son discípulos misioneros. Ustedes siguen a quién? A Jesús. Y como discípulos que viven su compromiso bautismal, dejándose transformar por Jesús, yo no necesito estar en sus reuniones. Porque yo confío que ustedes se van a dejar transformar, ¿no? Amén. Amén. Por Jesús. Y cuando yo me vaya, ustedes van a poder seguir haciendo con ese espíritu. No hace falta, vendrá otro sacerdote, y si un sacerdote ve que la cosa funciona y que hay cristianos adultos, ¿qué se piensan ustedes? ¿Que este sacerdote le dice, fuera todos de aquí? No. Es decir, qué bueno que tengo personas adultas acostumbradas a discernir cristianamente y en el espíritu las cosas que hay que hacer y que no hay que hacer, cómo hay que hacerlas y cómo no hay que hacerlas, ¿verdad? Ese es el discernimiento. Vamos a decirlo en otras palabras. Lo que yo he estado haciendo en estos 8 años que estoy aquí es poner en marcha un proceso de renovación. Poner en marcha un proceso de renovación. ¿Que lo tiene que hacer quién? Nosotros. Ustedes. Guiados por el Espíritu Santo. He evitado, aunque al principio lo hacía mucho más y cada vez lo voy a evitar más, invadir todos los espacios. Y eso para la educación de los hijos va muy bien también. ¿Qué significa eso? Invadir los espacios, para controlarlo todo. Llegó un momento que he dicho, no, ya tengo que ir apartándome y dejar que los espacios vayan viviéndose en los procesos de discípulos misioneros, donde yo estoy presente en ese acompañamiento. Ya les he dicho, esto es lo que hacemos en las comunidades bíblicas. Después vamos a compartir, hay preguntas, hay respuestas, hay explicaciones, vamos caminando juntos. Entonces cuando ustedes tengan una reunión, pues sí es importante, y el Padre no está aquí, pero estamos nosotros. ¿Y cómo vamos a decidir? Si yo veo que la decisión ha sido tomada en el Espíritu de Jesús, yo diré adelante. Que si después el Padre nos dice para, a lo mejor porque yo veo que esa decisión no se tomó en el Espíritu de Jesús. Por ejemplo, hay reuniones de hospitalidad. Por ahí, ¿no? ¿De dónde surgió la hospitalidad, la nueva manera de trabajar en la hospitalidad? ¿La impuse yo? Yo no la impuse. ¿No recuerdan que yo les consulté? Sí. En un contexto de oración. Sí. ¿Para vivir qué? Que somos una comunidad de comunidades, de discípulos misioneros, ¿no? Entonces, cuando se reúnan, la primera pregunta que se tienen que hacer: ¿esto es una sola comunidad? ¿Facilita nuestra manera de trabajar que seamos una sola comunidad trabajando todos para todos? Pero en la diversidad estamos formados de distintos grupos, ministerios, movimientos, hermandades, lo que sea, todos juntos trabajando para una causa común, ¿verdad? ¿Qué espíritu tenemos que hacer? ¿Imponer nuestras ideas, nuestros criterios? No. Dejar también que los demás hablen, ¿no? Yo puedo decir, esto es lo que yo pienso, pero a la hora de yo opinar, a ver, ¿me estoy dejando llevar por la búsqueda del bien común? ¿O simplemente es un sentimiento y un pensamiento que me viene y lo suelta así, el que lo agarre y el que no, que se lo meta en el bolsillo? Eso no es el espíritu de discernimiento. Entonces una decisión tomada desde ahí, evidentemente va a tener sus resultados. Y esos resultados, cuando lleguen a mí, diré, no me parece que eso ha sido tomado según el espíritu. Porque en último criterio, ¿verdad?
pues tendré que dar esa decisión. Pero de lo que ustedes hacen, si yo veo que ha sido, adelante. ¿Quién lo ha decidido? Ustedes, muy bien, háganlo. Háganlo. Yo no me voy a poner cada vez menos a lo que decidan, yo se lo aseguro, si veo que están decididas en el Espíritu de Jesús y que todos han puesto, que nadie se ha dejado al margen, que no ha habido una lucha de poderes, que no hay alguien que se quiere imponer sobre los otros, ¿verdad? Ahí es donde yo tengo que intervenir. Si veo que eso sucede, ¿no? O que si veo que hay unas injusticias de base que está minando el proceso de decisión. Entonces ahí es donde. Por eso creo que es importante, cada vez más, yo creo, yo tengo que retirarme de los espacios para seguir caminando con ustedes, acompañándolos, y este es el proceso. Por eso cada vez más veo la importancia de que no falten a estas reuniones de las comunidades, no falten. Y cuando tenemos el retiro que oramos juntos para una obra misionera, no falten, porque ellos saben que ustedes, que yo ahí consulto cosas, yo les consulto cosas, Entonces es importante que lo vayamos viendo en ese sentido, porque ya les he dicho que esto es como el consejo pastoral ampliado. Con el tiempo llegará un consejo pastoral más reducido cuando caminemos con la comunidad de lengua inglesa, que todavía estamos caminando y tenemos que hacer camino. De ahí surgirá un consejo pastoral más de una sola comunidad también de lengua inglesa, participando en ella. Pero de momento, el consejo pastoral son todos ustedes en este proceso que caminamos juntos. Y ya saben que yo les voy preguntando. Aquí han surgido ya acciones pastorales importantes en la parroquia, a partir del 5º encuentro, que ha sido precisamente con ese proceso de consulta y de caminar juntos. Ahora yo le digo, el carnaval, las hospitalidades, organícenlo, reúnanse con ilusión, con espíritu, con espíritu. ¿Okay? Yo estoy aquí también, ¿verdad? Ya está, a mí me llega lo que llega, porque hay alguien ahí que está trabajando sobre todo para la parte administrativa y para la parte organizativa última, que es el que al final va haciendo que aterrice ese tipo de actividades de una manera adecuada desde el punto de vista. Ahora, como comunidad, ¿cómo tiene que funcionar? Con el entusiasmo, con la colaboración mutua, con el ánimo, con algo que dice, esto lo estamos creando entre todos. Ahora viene el Congreso de Anaheim, en febrero, ¿verdad? ¿De dónde va a salir el dinero para los que quieran participar? De la hospitalidad. De la hospitalidad va a salir de ahí. Si se nos rompe algo, ¿de dónde va a salir el dinero? Con un gran destrozo. Pues lo del carnaval, de la hospitalidad, de ahí va a salir. Todo eso va a salir de ahí. Pero cuando nosotros tengamos estación evangelizadora, que tenemos algo en las posadas y tenemos algunos gastos, ¿de dónde va a salir? Pues si ustedes lo quieren donar, lo donan. Pero si ven que no pueden y que no les llega, pues entonces ¿de dónde va a salir? Pues, oye, necesitamos esto, ¿lo podemos pedir? Pues sí, pues de la hospitalidad. ¿De dónde va a salir? ¿De dónde salió lo del retiro? Algunos ya han pasado los recibos para los gastos, algunos gastitos, otras cosas las dieron, las donaron y otras cosas pasaron un reembolso para los gastos que habían de material que compramos para el retiro climático. ¿De dónde sale eso? ¿De dónde ha salido el dinero para los libros de los lectores? Del hospital. Es el dinero extra que tenemos para nuestra formación y para todas estas cosas. Tendremos que certificar a los catequistas, vamos a tener algunos cursitos más directamente relacionados con los ministerios de lectores, de acólitos, de la liturgia, vamos a buscar gente. Habrá que darle un estipendio a esas personas. ¿De dónde va a salir eso? Pues de ahí va a salir todo eso. Viene una hermandad que necesita algunos gastitos. Están colaborando en la hospitalidad. ¿De dónde sale el dinero? De la hospitalidad. Viene San Vicente de Paul porque hay alguien que va y necesitamos ayudarlo y necesitamos darle una mano. ¿De dónde sale el dinero? De lo de la hospitalidad. Entre otras cosas, y de los sobres que la gente da de San Vicente de Paul también, ¿verdad? De ahí sale todo el dinero. ¿Ok? Bien, así que no sé si me estoy explicando, si me he explicado. Sí, sí, padre. Ya hay personas que están formando comunidades también, no se adelanten mucho todavía, esperen un poquito, pero ya va a ir llegando ese momento en que dicen ya hay 15 personas, que alguien las puede coordinar y que puede empezar también ese camino de acompañamiento
y de hacer vivir esa experiencia que ustedes están viviendo de ser discípulos misioneros. Grupo de oración, favorezcan esa experiencia. Escuela de evangelización, favorezcan esa experiencia de convertirse en discípulo, de camino, de discipulado. Ese es su crecimiento dentro de los retiros y después ofrecer ese crecimiento a las personas, no solamente para orar, sino que puedan vivir también en su grupo esa experiencia de ser discípulos misioneros. Es importante, y de comunidad, en la comunidad de San Patricio. No como grupo aparte, sino en la comunidad de San Patricio. Muy bien. ¿Qué hora tenemos? Las 9, padre. Entonces ya es la hora. Vamos a dejarlo por hoy, si no hay preguntas. ¿No? Bueno, pues hacemos una oración para acabar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y te pedimos el don del Espíritu Santo para que ablande en nuestro corazón. Si somos matrimonios que estamos aquí presentes, ¿dónde está nuestra esclerocardía, nuestra dureza de corazón? ¿Nos hemos estancado? ¿Nos hemos parado? ¿Nos hemos acostumbrado? ¿O está esa inquietud de crecer? Le pedimos a Dios el don de su Espíritu para que no endurezcamos nuestro corazón, para que nuestro corazón se vuelva de carne, para que sea dócil a su amor y para que se transforme y se exprese en el amor de los unos por los otros, en el amor del marido y de la mujer, en el amor de los padres a los hijos, de los hijos a los padres, en el amor de los hermanos y hermanas de comunidad, en el amor del padre Nicolás a su comunidad y de la comunidad hacia el padre Nicolás, para que ese amor sea el amor de Dios, el amor caridad, el amor que es capaz de hacer que seamos un solo ser en el matrimonio y también una sola comunidad de comunidades. Y que todo lo que hagamos sea para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. Buenas noches, padre.